En cualquier momento, como saben, pueden cortar y tal, ¿no? Entonces, una vez más, muy buenas tardes, estimados compañeros. Estamos hoy día con la idea de trabajar en lo que es eh, ya la parte de nuestro tema, que es dinámica y dinámica lineal. Cambiar de idioma un cachito a español. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es la dinámica, no? La dinámica es una parte de la mecánica que permite el estudio de los cuerpos en movimiento. Adicionalmente, toma en cuenta las causas que producen este movimiento. Muy bien, entonces estaríamos tomando en cuenta la posibilidad de a- la parte de las causas, ¿no? Entonces, en sí esto que difiere de lo que sería simplemente la cinemática, ¿ya? En ese entonces, que nosotros vamos a trabajar en este caso con cuerpos que van a utilizar fuerzas, ¿no? Fuerzas conservativas, ¿ya? La mayoría. Entonces, para entender esto, nosotros tendríamos que decir que tenemos como parte principal del estudio de la dinámica clásica a las fuerzas, ¿no? Y las que serían la causa y como efecto tiene el movimiento. Entonces, inicialmente estaríamos hablando de un estudio de fuerzas. Las fuerzas es lo más importante en este caso, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a tomar en cuenta tres leyes, ¿no? De Newton, ¿no? Entonces vamos a decir que el científico Sir Isaac Newton propone para este estudio tres leyes que explican la interacción de estas fuerzas con los cuerpos.
Entonces, a ver, vamos a buscarlo aquí a nuestro científico de Isaac Newton. Y aquí lo tenemos justamente. Hola, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces vamos a poner aquí. Este cuartecito es justamente, no era en realidad, Sir Isaac Newton, ¿no? Entonces le vamos a colocar acá como parte de nuestro. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Sí, Newton? sí, no se escucha tu micrófono Eh, bien. por favor, a subir el volumen porque me han corroborado varios que sí se escucha. Las tres leyes de Newton, postuladas por él, son, entonces, ¿no? Tendríamos tres leyes, ¿no? La primera ley de Newton sería la inercia. La segunda ley de Newton tendríamos la relación de masa, aceleración y fuerza. Y como tercera ley de Newton, hablaríamos de lo que es la acción y reacción, ¿no? Entonces, esas serían nuestras tres leyes en las cuales vamos a basar el estudio de lo que es la dinámica lineal, ¿ya? En este caso, entonces, estaríamos tomando en cuenta, pues, una por una. ¿Y qué nos dice la primera ley de Newton? Acá nos indica que todo cuerpo mantiene o intenta mantener su estado ya sea en reposo o bien en movimiento, ¿no? Entonces, vamos a poner acá un ejemplito. Vamos a buscar aquí un pesista, por ejemplo. De imágenes. Vamos a buscar un pesista. Este cuatro. Los temas bonitos, a ver. Este. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, nuestro pesista está haciendo fuerza
pero no está produciendo movimiento, ¿no? Le está costando levantar la pesa, ¿no? Entonces, aquí el pesista ejerce fuerza y tiene que romper la inercia para poder mover la pesa, ¿no? Otro ejemplito acá, podemos decir, por ejemplo, que sería una piedra. Digamos esta roca de acá, ¿no? En este caso, nuestra roca va a tratar de mantenerse también en su lugar. Entonces, estos de acá, tanto la pesa como la roca, pues, tienen una masa, ¿no? Y podemos decir que tanto la pesa como la piedra mantienen su estado estático. Sí, ya estás grabando, ¿verdad? Ah, sí, Marlene, entra la próxima vez más temprano, ¿ya? Ok. No sé si lo que te gusta es interrumpir la clase o una cosa, porque por ahí es como que quieres participar o pues, no hay ningún problema, una pregunta, etcétera, pero últimamente estoy viendo que no estás haciendo eso. Espero que te haya ido bien en el examen, ¿no? Ok, no, no es que me quiero reír con nadie por si acaso, ¿no? Entonces, voy a buscar acá, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción tendríamos, ¿no? Bueno, ahí dice que podemos mantenerse no solamente quietos, sino también en movimiento, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar un bus en movimiento, ¿ya? Y buscaremos un bus. A ver, digamos este de acá. Nuevamente vamos a poner acá y le voy a dar la vuelta. Y está el copyright, no estamos quitando nada de esto. Y en este caso, este bus, separemos un poquito, pero esta parte de acá, tampoco está de acá. ¿No? Entonces el bus va a tratar de mantenerse como moviéndose en este sentido, ¿no? Será. Ahora, ¿qué pasa con una bala, por ejemplo? No, digamos este de acá. En este caso, bueno, la bala, ¿qué es lo que va a tratar? Igual de mantenerse moviendo hacia allá, ¿no? Entonces, vamos a cortar un poquito igual esto.
Entonces aquí diríamos que tanto el bus como la bala, el bus como la bala, mantienen su estado, pero este causa ya no es estático, ¿no? En este caso es un estado dinámico, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de en movimiento, ¿no? ¿No? Entonces el bus trata de moverse o de mantenerse moviendo, si ustedes gustan, y en el caso de la bala, y de la misma manera, ¿no? Trata de mantenerse moviendo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si nosotros tratamos de detener el bus con una mano? A ver, Marlene, No entiendo, dije, ¿cómo lo hiciste? si trata de detener un bus con una mano, ¿puede? Sí. Sí, pero debe ser muy fuerte, porque un bus pesa más de una, mucha, Claro. mucha fuerza, ¿no, John? Estamos hablando de una tonelada, digamos, un superhéroe podría ser, digamos, ¿no? Una bala alguien puede tener con una mano, no, tampoco, ¿no ve? Le perfora la mano. Eso ocurre con la inercia, ¿no? La inercia que produce el bus al moverse, la bala que produce la inercia al mover, pues justamente van a impedir que nosotros podamos, pues justamente realizar ese cambio, ¿no? Entonces, eh, la unidad que está íntimamente, íntimamente ligada a la inercia es justamente la masa y se mide en kilogramos, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el bus, más difícil moverlo, ¿no? Va a consumir más gasolina, etcétera, porque va a tener que romper todo eso. Entonces, tendríamos, por ejemplo, la bala, pues también es difícil detenerla porque obviamente es también complicado pues, tratar de romper la inercia, ¿no? Aquí no tiene mucha masa esta bala, pero sí tiene mucha velocidad, ¿no? Ya en el tercer parcial vamos a chequear lo que es la cantidad de movimiento y vamos a ver que tiene una relación directa en velocidad y masa, ¿no? Bien, entonces, si se entendió bien la primera ley de Newton, vamos a entrar por la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? A ver, la segunda ley de Newton nos habla de la relación de masa, aceleración y fuerza.
Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando existe una aceleración en un cuerpo, o sobre mejor, sobre un cuerpo que tiene una masa una masa, es decir, que tiene materia, en otras palabras, coma, se produce una fuerza equivalente a la multiplicación del vector aceleración y la masa. Lo que vamos a decir es simplemente que la fuerza sería igual a la masa por la aceleración. Obviamente tomando en cuenta que la aceleración es un vector, como decíamos antes, pues justamente esta aceleración va a tener también una consecuencia que es justamente que la fuerza va a ser también un vector. Un poquito más grande, ¿ya? Ahora, sí, la fuerza F, esta de acá, esta fuerza es un vector, es resultante de la suma de otros vectores. Entonces, se podría escribir que esta fuerza F va a ser igual a simplemente la sumatoria de todas las fuerzas que se presenten, ¿no? Eso lo podemos colocar así, digamos. Diríamos la sumatoria, bueno, digamos n fuerzas. Entonces diríamos desde igual a 1 hasta igual a n. Y aquí tendríamos inicialmente que esta va a ser una fuerza resultante de n fuerzas que existen. ¿Ya? Ahora, luego,
se podría escribir reemplazando. Ya, pues, bueno, esta es que era la postulación de Newton. Podríamos ponerlo así. Como esta F es todo eso, directamente podemos escribir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora, tomamos en cuenta tres dimensiones, ¿les parecen? Se toman en cuenta tres dimensiones, pues, ¿cómo serían estas fuerzas de acá? Va a ser simplemente las tres componentes, ¿no? Va a ser así, ¿no? La sumatoria de las componentes en el eje X la, la componente en Y y la componente en Z. Bueno, pero eso está medio feo, ¿no? Lo podemos poner más bonito tomando en cuenta esto. ¿Cómo sería ponerlo en vectores? Pues lo podría poner simplemente el módulo de esto, que sería fx. Y aquí lo podríamos multiplicar por su versor, el vector unitario. Digamos, por el versor de este es y porque es X, ¿no? En el caso de Y, de la misma manera, ¿no? Esto lo podríamos poner F en y por J. Aquí le pondríamos sombrerito para decir es el vector unitario. Y lo mismo con Z, ¿no? El vector en Z, ¿qué cosa va a ser? Va a ser F en Z multiplicado por K. Pero en vez de J, Z en K. Bien, entonces, bueno, eso sería para cada una de estas fuerzas de acá. Pero esto también es un vector, ¿no ve? Entonces podríamos decir que también que mi aceleración es un vector. Igual va a tener tres componentes, ¿no ve? Me voy a ir directamente acá. En vez de F, va a ser mi aceleración en X. En vez de Y, aceleración en Y. Y finalmente, mi aceleración en Z. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos para nuestra ecuacióncita, pues colocar esto en esta ecuación.
Entonces voy a decir, reemplazando, esto de aquí, hemos dicho que era esto de acá, ¿no? Voy a decir eso es todo. Y aquí también. Esto de acá es aceleración. Un poco más pequeño. Entonces, voy a notar que sería paréntesis. Y de la misma manera aquí, ¿no? Ahora, podemos, podemos colocar esto, por ejemplo, separado en tres ecuaciones, ¿no? Para que sea más fácil trabajarlo. Entonces, separando los tres componentes del vector. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una sumatoria de todas las fuerzas que se tengan, en este caso en el eje X, que sería el componente en el eje X, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con ese otro lado? Solamente tendríamos que tomar en cuenta la masa y el componente, en este caso, del eje X. Bueno, eso pasa en el eje X. ¿Qué va a pasar en el eje Y y en el eje Z? Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, voy a copiar aquí. Entonces, ocurre en el eje X, ocurre en el eje Y ocurre en el eje Z, ¿no? ¿No? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que dice acá? Que la sumatoria de las fuerzas, de todas las fuerzas que actúan en el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración que existiera en el eje Y. Y finalmente, si ocurre en el eje Z alguna interacción de fuerzas, también tendríamos que sería la masa por la aceleración en ese eje Z, ¿no? Es lo que nos dice la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bien. Especialmente esto se entiende, No, ¿no? no entiendo esa parte. No entendí, Bueno, es una definición, ¿vale? La definición que nos dice, lo hemos demostrado ahorita, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración.
¿De dónde hemos sacado? Suponiendo que la fuerza resultante es, bueno, una sumatoria de fuerzas. ¿De dónde saco esto? De un vector, ¿no? Esto es, la fuerza es un vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí lo entiende o no? Sí. Ya. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy comparando el vector en cada uno de sus ejes, ¿no? Esto sería en el eje X contra el eje X, el eje Y contra el eje perdón, este de acá, y el eje Z, que sería este de acá, contra el eje Z, ¿no? ¿Por qué? Porque si dos vectores son iguales, entonces sus componentes individuales también son iguales. ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Ya. Finalmente tendríamos entonces estas tres ecuaciones que saben de lo que acabo de decir. Sumatoria en F en las fuerzas en X, sumatoria en las fuerzas en Y y sumatoria en las fuerzas de Z son la masa por su respectiva aceleración en X, en Y y en Z. Ahora sí. Sí, sí. Ok. Ahora sí entiendo. Porque es fundamental entenderle estas tres, ¿no? Primero, que tengamos una inercia, luego que tenemos una relación entre masa, aceleración y fuerzas, fuerza igual a masa por aceleración, y bueno, nuestra tercera ley que nos faltaría, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra tercera ley de Newton? Vamos a ponerlo en otra paginita. La tercera ley de Newton nos dice ley de la acción y reacción, ¿no? ¿Cómo es esto? Nos dice que toda fuerza que interactúa con un cuerpo produce otra fuerza igual, pero en sentido contrario, ¿no? Igual, ¿a qué nos referimos? Con igual, misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario, ¿no? ¿Eso qué significa? A ver, lo vemos con un dibujito, a ver. Vamos a suponer aquí tenemos un cuerpo. Este, este cuerpo tiene, bueno, una respectiva masa y digamos que está apoyado sobre algo. Entonces, como está apoyado, aquí tendríamos una fuerza en el sentido, que bueno, vamos a ver ahorita que estas fuerzas sería justamente el peso. ¿Qué nos dice? Pues que va a producir otra igualita, pero al revés. Mismo tamaño, misma relación, que va a producir en este caso el suelo para mantenerlo esto. A ver, vamos a hacer este ejercicio en casa. A ver, ponen una mano ahí, todos síganme. Ponen una mano ahí y empujen con un puño hacia este lado, ¿no? Ustedes van a sentir la fuerza que produce el puño, pero también van a ver que la palma produce
una fuerza en el sentido contrario, ¿no? Entonces la palma produce una fuerza hacia este lado, el puño produce una fuerza hacia este lado. Y si no estamos moviendo ni nada, estas dos fuerzas son exactamente iguales, ¿no? Entonces ahí estaríamos produciendo una fuerza. Lo mismo, tenemos por ejemplo esta latita. No sé si la ven la latita. Acá, para que yo mantenga esta latita acá, mi mano tiene que ejercer una fuerza exactamente igual para que la lata no caiga. Si no tengo esa fuerza, pues mi lata cae. ¿Ok? Y esto se produce en cualquier superficie, en cualquier cuerpo, ¿no? Esta no lo podemos extrapolar fuera de la física, inclusive. Y bueno, prácticamente la acción y reacción es algo universal, ¿no? Si te golpean, te duele, si te caes, eh, vas a sentir la fuerza, en todo caso, que el suelo produce al llegar ahí, ¿no? Y bueno, cualquier otra fuerza que les ocurra en este momento va a producir una reacción similar en el sentido contrario, ¿ya? Entonces, a esta la llamamos nosotros la tercera ley de Newton. ¿Se entiende esto de la tercera ley de Newton? Ok, Poquito. por fin. Ya. Entonces, una vez que tenemos las tres leyes, bueno, podemos hacer una breve clasificación de fuerzas, ¿les parece? Podemos conocer, en otras palabras, los tipos de fuerzas, ¿no? Según la ley de Newton, ¿qué dice? Eh, igual uno, J igual uno. ¿A qué te refieres? ¿Al módulo de los vectores unitarios, Elmer? Decía todo de sumatoria, ¿no? La sumatoria tiene arriba un igual a n, abajo un igual a n, eso es un número. Desde I igual a uno hasta I igual a n. Eso significa que estamos yendo de uno hasta n, en lo que se refiere a fuerzas. Te ubicas lo que es esto, ¿no? Por si acaso, de ahí va eso. Lo voy a poner un cachito aquí entre paréntesis, ¿no? Esto es igual a el componente de la fuerza en y lo usamos variar. Se supone que habían visto en mate, pero ni me he notado. Más la fuerza en X, perdón, en Y también, pero 2 de la segunda fuerza significa, más, etcétera, más la fuerza en Y en el vector número n, ¿no? Entonces ahí estaríamos simplemente expandiendo lo que sería cada uno de estos, ¿no? A eso se refiere estas ecuaciones, ¿no? De acá. Y obviamente esto es otra notación igualita. No sé si te conviene verlo así, tal vez, más cómodo. ¿Lo prefieres así? Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, por favor.
Repito una vez más, No, John. Listo. Repito una no, vez. Subir el volumen, Marlene. Eh, lo que necesitamos entender, pero igual no me estás. Pero con el ruido. desconectate y volvete a conectar. Tal vez sea tu Ah, teléfono. ¿Alguien más me escucha mal? no, sí, no escucho nada. ¿Alguien más aparte de Marlene me escucha mal? Ok. Bueno, yo sé que bueno, tenemos que tratar de estar con todos, pero tampoco podemos contestar a una sola persona, ¿no? Bien. Entonces, eso simplemente, la sumatoria es una forma de escribir esto mismo de acá, ¿no? Esto equivale a eso. ¿Ya? Entonces, ahí sí te lo voy a borrar. Y habíamos visto la tercera ley de Newton. Nosotros vamos a volver a explicar esta parte de acá, ¿ya? Y entramos a lo que sería la clasificación de fuerzas, ¿no? La primera fuerza que existe o que vamos a tomar en cuenta es la fuerza del peso. Directamente le ponemos peso. ¿Cuándo se va a producir peso? ¿Cuándo vamos a tener peso? Pues justamente con cualquier cuerpo que tenga masa, ¿no? Vamos a ver, ponemos uno por acá. Entonces, todo cuerpo con masa, más grande esto, tiene peso. ¿Y cómo es esto del peso? Pues simplemente nuestro peso va a tomar en cuenta la única aceleración que está tomando en cuenta, ¿no? En este caso, estaríamos hacia abajo, y tendríamos lo que sería masa por mi gravedad, ¿no? Entonces, esta sería justamente la parte del módulo de mi peso, ¿ya? El peso entonces tendría esta formulita, masa por gravedad. Noten que la gravedad en este caso es la aceleración a la cual está supeditada el peso. Aquí no hay mucho donde perderse, es otra definición, ¿no? La fuerza denominada peso tiene lo que sería el valor de masa por gravedad. Otra fuerza, de la fuerza normal. Ponemos más acá por si acaso. Es la fuerza producida debido a la aceleración de la gravedad. La normal es otra fuerza también producida, pero debido a la tercera ley de Newton, tomando en cuenta la reacción de cualquier superficie. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Pues
Mi fuerza normal va a trabajar de la siguiente manera. ¿No? Tendríamos, por ejemplo, una superficie, esta de acá. Esta superficie, pongámosle, por ejemplo, esta masa, que como hemos visto tendría su respectivo peso. Ahora, este peso de acá, hemos dicho que va a producir una otra fuerza del mismo tamaño, con la misma dirección, pero con sentido, es decir, cambiamos la flecha hacia el otro lado, al revés. Exactamente el mismo, pero con sentido contrario. A esta fuerza de acá, lo vamos a llamar fuerza normal. Digamos, también es conocida fuerza de reacción. También es conocida como fuerza de reacción. Vamos a ver, bueno, ¿y qué pasa si esto está inclinado? Bueno, eso está inclinado, sí. El peso no va a variar, va a estar ahí. Pero mi normal es siempre perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tendríamos pues esa variación. ¿Ya? Mi normal no es que va a dejar de existir, pero va a tener un valor distinto. ¿Exactamente cuánto? Pues justamente el valor que en este caso va a producir justamente el peso. Pero en algún ejercicio vamos a trabajar con ecuaciones, ¿no? Pero si se fijan, es este componente y solamente esa parte de acá que va a producir la reacción. ¿Ok? Vamos a decir que esta es una fuerza perpendicular a la superficie. Superficie de apoyo. ¿Estamos bien?
ver Dije, ¿cuál es perpendicular? que forma 90 grados, Marlene. Eso lo hemos visto en el capítulo 1 cuando estamos hablando de vectores. ¿Te das cuenta lo que son los vectores? Sí, Ok. es, ya, Entonces, eso es justamente lo que estaríamos manejando, ¿no? La fuerza normal es perpendicular a cualquier superficie de apoyo, ¿no? ok. Ahora, ¿qué pasa si mi superficie fuera vertical? ¿Qué pasa si mi superficie fuera vertical? A ver, respóndeme tú, Marlene. Es decir, en otras palabras, lo voy a poner más largo. Yo tengo esta misma masa y lo apoyo. Esto ya no horizontal, sino lo giro así y esto es vertical. Obviamente aquí no, ya no podemos hablar del peso, ¿no? Tenemos que darle una fuerza así. Para hacerte lo facilito, aquí digamos. ¿Dónde pongo mi normal? A ver, díctame, Marlene, no me digas, no entiendo, por favor. Inténtalo. Dígame que no. ¿Dónde es, cómo formamos 90 grados con esto? A ver, ahí, ahorita, como está el vector, está formando 0 grados, ¿no ven? Ahí serían 45 grados más o menos, 60, 90 grados. ¿Ok? Ahora, este vectorcito que acabo de ponerlo debería ser, en teoría, del mismo tamaño, y lo bueno, como lo estoy dibujando recién, lo voy a poner nomás del mismo tamaño que este otro vector, que es la fuerza que estamos interactuando contra la pared en este caso, ¿no? Pero está producido por este lado, ¿no? Si quieres, puedo ponerlo aquí, o si quieres, lo puedo poner para que sea más evidente todavía, desde, en este caso, la pared, ¿no? Esa va a ser mi normal. Con colorcito naranja, porque resalte sobre el negro. Mi normal siempre perpendicular, que forma 90 grados. 90 grados aquí. Podemos poner contorno. Ahí, 90 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Sigue siendo un cuadradito, ¿no? En la pared que hemos puesto hace un rato, perpendicular, 90 grados. Perpendicular acá. Entonces, perpendicular tiene que formar 90 grados también con mi superficie, que sería en este caso ahí. Miren, todo el ángulo, pues es justamente de 90 grados respecto a ¿a qué? A la superficie de apoyo, ¿no? Es por eso también que se le llama fuerza normal, ¿no? Otra forma de llamarla la fuerza normal es fuerza perpendicular, ¿no? Chiquito.
Exactamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Este sería el segundo tipo de fuerza que nosotros estamos estudiando en este caso. ¿No? La fuerza perpendicular que se forma, repito una vez más, debido al apoyo, ¿no? En este momento, cada uno de ustedes está sintiendo esa fuerza normal en los pies, en las piernas, donde está sentado también, ¿no? La silla está soportándole, ¿no? Si agarro esta latita, como decía hace un rato, y la pongo sobre mi mano está ejerciendo una fuerza normal hacia arriba, de tal manera que el peso de mi latita no supere el- la fuerza de mi mano y por lo tanto lo pueda mantener ahí. ¿Ok? A ver, vamos a ver que despierta un poquito. Deme un like si se ha entendido. Ok, Dígame. ok, Entonces, dije eso. ok. Yo pensé que estás preguntando otra cosa. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de otra fuerza más. ¿Listo? Vamos a decir la tensión. ¿No? También es una fuerza producida por la tercera. Que toma en cuenta, iré grabando esto por si. Una cadena, soga, cuerda u otra que sujeten a la masa, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de esto, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, nuestra, todo todito lo mismo. Digamos, tenemos este cuerpito, que produce una masa, este va a producir un peso, ¿no? De abajo, pero a diferencia del otro, si teníamos aquí una superficie, en este caso lo que vamos a hacer es tener acá una cuerda que justamente lo va a mantener a nuestro cuerpito por ahí. Esta cuerda lo voy a poner un poquito más gruesa, justamente impide que se caiga esta masa, ¿no? Entonces, tiene que obtener la Eddington, una igualita que va a interactuar por acá, pero, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, tenemos la masa, tendremos la parte del peso, y el peso, su equivalente va a ser, en este caso, la tensión, ¿no? Entonces, a esta fuerza de acá, nosotros la vamos a denominar tensión o simplemente T, ¿no? Esta de acá sería entonces mi tensión. ¿Puede producirse tensión en otro sentido? Claro que sí.
Voy a tomar en cuenta, por ejemplo, esta masa, misma masa, la voy a poner por acá, sobre una superficie, ¿no? Entonces, esta superficie la coloco aquí. Y voy a suponer, bueno, que hay otra por acá, vertical. Ahí. Y aquí en esta parte no voy a poner mi cuerdita, ¿no? La cuerdita que estaría conectando a mi cuerpito, que está aquí, con este lugar, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría mi tensión? Justamente en la cuerda. Más larga mi cuerda, ¿ya? Entonces, acá mi cuerda, repito una vez más, va a producir una tensión. En este caso, como que estuviera jalándolo hacia la pared, ¿no? Ahí tendríamos mi tensión. Obviamente, nosotros tendríamos que tener algo que esté jalando hacia el otro lado, porque si no, no va a existir la tensión. Algo que esté jalando en el sentido contrario. Por ejemplo, digamos, en este caso, mi tensión sería equivalente a una fuerza que estaría por este lado. En este otro caso, a esta, bueno, lo hemos denominado peso, ¿no? Que hemos dicho que era la masa por la gravedad. Ahora, esto va a producirse eh, por donde pase nuestra cosa, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos, pues justamente, tensión en cualquier tipo de cuerda, cadena, etcétera, que vaya a producir el efecto, entre comillas, de jalado hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O alguna duda? Excelente, todo el mundo entiende. Vamos con otro tipo de fuerza. Por la deformación de un cuerpo, en este caso sería fuerza producida por la deformación del cuerpo, que es proporcional
a la longitud de formación. Bueno, generalmente aquí vamos a utilizar un resorte. Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo sería esto de en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo voy a tener acá un resorte. Tratar de dibujar el resortito. Esto debe ser un resorte. A ver, podríamos hacer esto a mano, ¿no? Tal vez. Mente unidas. ¿Les gusta mi resorte hecho a mano? Gracias, Héctor. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Nuestro resortito en estado normal va a tener una longitud, llamámosle una longitud L, es un tamaño L. ¿No? Y a este nosotros lo podemos, por ejemplo, estirar. Entonces, de esta L original, podemos jalar hasta aquí mi resorte. Y fíjense, ya tenemos una deformación del mismo, ¿no ve? Jalamos un poquito más. Entonces, aquí tendríamos una diferencia que lo podemos llamar X, que es el cambio de tamaño que en realidad ha tenido mi resorte, ¿no? Este incremento de tamaño es el que justamente va a producir la fuerza del resorte. Le ponemos otro colorcito para que se note acá. ¿No? Entonces, este cambio de tamaño, repito, es el que produce la fuerza. Y este fenómeno se lo conoce también como ley de Hooke. Entonces, ¿qué dice acá? Directamente que, bueno, debido a esto se va a producir una fuerza, bueno, si estoy jalando así este lado, entonces se va a producir una fuerza hacia el otro lado, ¿no? Para meter fuerzas para este lado, ya necesito, y obviamente para el otro lado también, ¿no? Noten que siempre estamos teniendo la respuesta igualita, ¿debido a qué? A la tercera ley de Newton, ¿no? Muchos se olvidan de la tercera ley de Newton, ¿no? Efectivamente, los problemas se reducen justo con
Falta el segundo, de la segunda ley de Newton, ¿no? Pero es justamente debido a la tercera ley de Newton que todas después podemos analizar, ¿no? Y obviamente la tercera ley de Newton se basa también en el estudio de estas fuerzas, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo ponemos en gráfico? Porque antes que me pregunte alguien que le gustan los gráficos, pues dice que estos dos valores, esta X y esta F, más por acá, que se da al estirar el resorte, pues es justamente así, directamente proporcional. Así, ¿no? Entonces aquí tendríamos justamente nuestra F, ¿no? La fuerza, y aquí tendríamos la distancia que hemos estirado. Ahora, bueno, esto podríamos también no solamente estirarlo, ¿no? También podríamos comprimir. Pues, ¿qué va a pasar cuando comprimimos? Por aquí. Cuando comprimimos, bueno, el tamaño del resorte vamos a volverlo más pequeñito, ¿no? De la longitud L original. Esto, y lo perdí viendo. Perdidos estos. Teníamos una L original. Y en este caso ya no hemos hecho, lo hemos comprimido un X. Misma idea, ¿no? Tercera ley de Newton, para comprimir, me estoy empujando hacia este lado. Y entonces me va a responder el resorte empujándome hacia el otro lado. ¿Qué les parece? Entonces, esas serían las dos opciones, ¿no? Lo puedo comprimir a mi resorte, lo puedo estirar a mi resorte, ¿no? Y ambas me van a producir lo que es justamente una fuerza proporcional. Ahora, para que esto se me vuelva realmente una ecuación, tendríamos que escribirlo esto en función de esto, ¿no? ¿Qué figura es esta? A ver, Elizabeth, una de las que se ha conectado. Elizabeth Barker está en líneas. Parece que no. A ver, Sí, ok, individualmente. me. Queremos que me digas cómo lo podríamos poner esto. ¿Esto qué tipo de gráfica es entre F y X? ¿Es una recta? ¿Es una parábola? Recta. Perfecto. Como es una recta, nosotros ¿cómo podríamos escribirla? Si ustedes recuerdan la recta, cuando hablamos de geometría numérica, decíamos Y es igual a X por un valor dependiente A, ¿no ve?
Así. X es igual a, no, perdón, Y es igual a M por X, ¿no? Ahora, esta pendiente M, en realidad, la vamos a poner como una constante K. Esa pendiente X, vamos a poner como K. ¿Ya? Y esta K la vamos a llamar constante de resorte, para mejor que sea una K mayúscula. Ahora, veamos un poquito de lo que sería el vector. Bueno, el vector fuerza va a ser igual a la constante de resorte por X. Tú me vas a escribir gracias a esta ecuacióncita o equivalente, si usted gusta, la ecuación me va a describir esta gráfica. Pero si nosotros manejamos esto como vector, ¿qué va a pasar? Yo estiro hacia este lado, mi fuerza me da hacia ese lado. Yo estiro hacia este lado, la fuerza resorte al revés. Ahora voy a poner explícito como vector, ya no solamente como longitud, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Si comprimo, no, pero en este caso al revés. Si yo lo estiro, ¿qué pasa con mi fuerza? Va a ir en sentido contrario. Si lo comprimo, ¿qué va a pasar con la fuerza? Bueno, va a ir en el otro sentido. Para no confundirnos lo que acabo de decir, voy a simplemente borrar una de las dos componentes que sabemos que existe. En este caso estoy estirando hacia este lado. ¿Ya? Entonces, si estiro hacia este lado, ¿qué va a pasar con el resorte? Me va, igual que la cuerda, jalar en el otro sentido. Está jalando hacia ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo lo comprimo, no? Lo vuelvo más chiquito. Si lo aplasto, pues justamente, digamos, solo este lado, lo que va a tratar de hacer es, bueno, devolver a su forma natural, ¿no? Eso es lo que pasa justamente con nuestros resortes, ¿no? Lo estiro, me está jalando, en este caso es el centro. Lo comprimo, va a tratar de estirarse, ¿no? ¿Cómo yo lo escribo eso, ese efecto en forma de vector? Entonces, bueno, vamos a poner formato vector. ¿Cuál sería el vector? El vector sería la longitud y el vector sería la fuerza. Entonces, ¿cómo digo que esto es igual a esto? Pues obviamente la pendiente cuando movemos el módulo no es negativa, pero los sentidos sí son distintos. Entonces, justamente para ello, yo voy a poner menos K por X, ¿no? Entonces, este menos simplemente implica la dirección de nuestro vector, ¿no? Que es la misma dirección esta y esta. Y el negativo va a implicar que están con sentidos contrarios. ¿Ok? Entonces, esos serían justamente las dos relaciones que tendríamos con nuestra fuerza.
y esta sería la fuerza elástica o fuerza de resorte. ¿Ok? ¿Hay dudas? Poniéndolo en facilito, pues estamos hablando simplemente de... Y de las fuerzas, ¿qué funciones cumplen los estudios? no te he entendido, ¿me puedes repetir? ¿Qué función cumplen las fuerzas? Tienes que se mueve esa parte. Es que no se escucha nada, parece. Mira, la fuerza va a producirse en un resorte. En un resorte se produce cuando lo estiras o cuando lo comprimes. ¿Esa parte se entiende? No. Sí, ahora sí, escucho bien. Ya. Se va a comprimir, entonces va a tratar de estirarse. Se lo estira, va a tratar de volverse a comprimir. Esa idea nomás es lo que estamos manejando en la parte de fuerza elástica. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, vamos a otra fuerza bastante interesante, que es la fuerza de rozamiento. O también conocida como fricción, ¿no? Esta fuerza se produce cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie rugosa, ¿no? Entonces, le vamos a poner un ejemplito igual. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, esta superficie, ahorita está lisa, y le vamos a cambiar con una textura rugosa, digamos, esta de acá. Parece una especie de arpón, ¿eh? Muestra. Entonces, esta superficie, como pueden ver, como una especie de lija, va a impedir el movimiento, por ejemplo, de un cuerpo que esté apoyado sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros empujamos o hacemos que se mueva, pues se va a producir una fuerza equivalente, proporcional, pero tomando en cuenta justamente el tipo de rugosidad que tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar en cuenta esta parte de rozamiento? Pues justamente de la siguiente manera. Esta va a ser mi fuerza de rozamiento, de fricción, ¿no? Que la vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? Para poderla medir, vamos a insertar esta ecuacióncita y vamos a decir que la fuerza de rozamiento, en lo que se refiere al módulo,
es igual a un coeficiente de rozamiento, que lo voy a utilizar la letra griega mu. Bien, mu. Multiplicado por el módulo de mi normal. Entonces, esta sería la definición de mi fuerza de fricción o rozamiento, ¿no? Entonces, primero que nada, se mueve. Si no se mueve, no hay fricción. Segundo, tendríamos lo que es esta fuerza perpendicular que se produce en cualquier superficie. Y ahí justamente estaría la fricción. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento, la fuerza elástica, fuerza de deformidad, la tensión, el peso y la normal, ¿no? En realidad, estas serían las fuerzas más importantes que nosotros vamos a manejar acá en el PREVA para que ustedes puedan resolver problemas básicos de lo que sería la parte de dinámica y estática. No, son las 8 menos cuarto. A manera de repasito, les lanzaré un formulario. Ok. Ok. Que a los que asistan a clases les ha servido nomás esto del formulario, ¿no? Porque los que estaban viniendo acá me han comentado que ha hecho el test, que ha tenido nomás su rendimiento. Así que vamos a poner a ver. No, crear un nuevo formulario. Un segundito. Mientras tanto voy a parar la grabación, obviamente, ¿no?